Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. Y este miércoles es 11 de septiembre. Se cumplen años del terrible atentado terrorista en Estados Unidos, protagonizado por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda. Ese atentado que se dirigió contra centros económicos y políticos importantes como la ciudad de Nueva York y el World Trade Center, las Torres Gemelas, y la capital federal, Washington, y concretamente el Pentágono. Pues nosotros recordamos aquel incidente que causó unas 3.000 víctimas mortales y varias decenas de miles de heridos y perjudicados de distinta manera. Encomendamos a las víctimas a la misericordia de Dios. Pedimos también la sincera conversión de todos los culpables, tanto de aquellos que se encuentran encarcelados como de aquellos cuyos crímenes han quedado impunes, que se arrepienten en su corazón y hallen así también la piedad y la misericordia de Dios. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Seguimos leyendo la primera lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ayer estábamos en el capítulo 6, antes de ayer en el 5, el anterior en el 4, hoy estamos en el capítulo 7, del que tomamos los versículos 25 al 31, que dicen así: Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas, y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Este texto, que parece que no es difícil, sí entraña una cierta complejidad. Empezando por la misma traducción, si ustedes leen este mismo texto en distintas traducciones de la Biblia, verán que hay diferencias, hay cambios. En todo el capítulo 7, que va a tratar de todo este tema de la virginidad cristiana, y va a tratar también del matrimonio. La traducción litúrgica que nosotros escuchamos en la misa habla de los célibes. Creo que no está del todo mal traducido, porque incluso cuando se traduce por vírgenes se refiere tanto a mujeres como hombres, y después también se va aclarando. Para un hombre, o si estás
no busques mujer, pero también dice si una soltera se casa. En definitiva se refiere a todas las personas que no han contraído el matrimonio y que se mantienen en el celibato. Y anuncia Pablo que no hay precepto del Señor, no hay ningún mandamiento en relación a esto. Dios mandó a Adán y a Eva, la primera pareja humana, creced y multiplicaos. Para ellos sí que había un precepto. Ellos tenían que unirse y multiplicarse y ser fecundos para dar pie a toda la especie humana. Pero si esto se mandó a la primera pareja, a cada individuo de esta especie humana no se le manda específicamente casarse, tener hijos. Se trata de algo que el Señor deja a nuestro libre albedrío. Claro que Dios tiene sus planes de amor para cada persona y sabe lo que nos conviene a cada uno, pero el Señor siempre propone, no impone, no amenaza con mandamientos y a que actuemos de cierta manera bajo pecado en estos casos acerca de elegir matrimonio o celibato. No hay precepto del Señor. Pero añade, pero doy mi parecer, como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. ¿Qué quiere decir Pablo cuando él dice que es fiel? ¿Significa acaso que tiene mucha fe? A mi juicio, aquí no quiere decir eso. A mí me parece que lo que quiere decir Pablo es que por la inmensa gracia que se le ha concedido, la misericordia que se ha derramado en su vida, que lo ha convertido en apóstol de Jesucristo, a pesar de no pertenecer al primitivo grupo de los 12, a pesar de todo, la misericordia de Dios ha actuado de una forma muy clara en su vida. Por eso es él fiel, es decir, digno de confianza, merecedor de que se fíen de él. Sería una traducción, a mi juicio, más adecuada a lo que Pablo está expresando. No por su sabiduría, no por lo mucho que haya estudiado, sino porque Dios lo ha elegido para el apostolado, ha tenido misericordia de él. La opinión de Pablo, aunque sea su opinión particular, aunque no constituyendo en absoluto un precepto, es una opinión válida y digna de tener en cuenta, y puede servir y ayudar a los cristianos de Corinto, y por eso él la emite. ¿Y cuál es esa opinión, el parecer, como dice, de Pablo? Considero, escribe, que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. ¿Qué es esto de la angustia que nos apremia? Nosotros sabemos que Pablo tenía una muy arraigada convicción de que el Señor volvería sobre las nubes del cielo, acompañado de sus santos ángeles, para dar el premio o castigo para juzgar a vivos y muertos, y que esa llegada, que esa venida era inminente. En su primera epístola a los tesalonicenses, que es precisamente la más antigua de las epístolas de Pablo, la primera que escribió, manifiesta a las claras esa convicción suya de la cercanía del día del juicio, del día de la parusía del Señor. Luego, en epístolas posteriores, él ya va cambiando de opinión. Se siente viejo, anuncia en alguna carta apostólica que su fin se aproxima, que va a ser ofrecido, derramado en libación como una ofrenda al Señor. Entra ya en su forma de pensar la posibilidad de que él no conozca
la venida del Señor, que tenga lugar en tiempos posteriores. Pero él, en la primera carta a los Corintios, tiene esa perspectiva. Este mundo que conocemos, este mundo terrenal, visible, no es para siempre. Tiene fecha de caducidad, como todas las realidades temporales. Está llamado nuestro mundo a ser consumido por el fuego. Por tanto, el mundo caduco, perecedero, además vive en una continua, perpetua agitación, inquietud. Para los malos son las tribulaciones que el enemigo busca y quiere para los hombres, porque él es verdaderamente el enemigo de la naturaleza humana, envidioso como está del ser humano, creado para heredar su puesto en el cielo. Odia Satanás a los hombres y procura su mal. Por tanto, atiza contra los seres humanos toda clase de sufrimientos y dolores, mientras que el Señor se lo permita, y en la medida en que el Señor se lo permita. La angustia apremia, el final se va acercando. Entonces, ¿por qué atarse a planes de futuro que no sabemos si van a tener alguna consistencia, alguna duración? Por eso, ¿por qué embarcarse en una institución como el matrimonio que requiere una estabilidad y una serie de compromisos? Una estabilidad porque este es el compromiso del matrimonio hasta que la muerte separe a los cónyuges, pero al mismo tiempo el crear esos vínculos, asumir esas responsabilidades en la fundación de una nueva familia, hacen que el hombre y la mujer por esos compromisos queden más atados a la tierra y a otras criaturas, por ejemplo, los hijos que vendrán. Y hay que preocuparse por el alimento, la subsistencia de la familia, y las atenciones y los cuidados y trabajos. Uno no es tan libre para disponer de sí mismo como cuando está soltero y no tiene a otras personas a su cargo. Es bueno para el hombre el estado del celibato, pero no un celibato para ahorrarse esas complicaciones, esas responsabilidades, esos trabajos. No, no se trata simplemente de estar más tranquilo. Ojo, esa sería una actitud egoísta. Es estar más libre, más tranquilo, pero para consagrarse enteramente al Señor y buscar solamente su gloria y buscar su honor y ocuparse de sus cosas en exclusiva. Ese es el sentido del celibato cristiano. En ese sentido, para el célibe hombre o mujer, es mejor permanecer así, si a uno se le ha concedido esa gracia. Sin embargo, dice, estás unido a una mujer, no busques la separación. Ahora, si estás libre de mujer, no la busques, pero advirtiendo, si te casas, no pecas, y si una soltera se casa, tampoco peca. Pablo quiere a los cristianos más centrados y libres en el culto al Señor, en la dedicación y ofrenda de sus vidas al Señor, pero no quiere, con un consejo de celibato, tenderles una trampa y asumir un estado de vida que luego les va a resultar muy difícil, una carga muy pesada. Y como él dirá más adelante, más vale casarse que abrazarse. Abrazarse con S, no con Z, no es abrazarse, de darse un abrazo. Abrazarse es quemarse en el infierno o quemarse en el fuego de las pasiones, de la concupiscencia.
a quien no se le ha dado la gracia de la virginidad del celibato. Por tanto, el que se casa hombre o mujer no peca, aunque, añade, estos tales, los casados, sufrirán la tribulación de la carne y yo quiero ahorrársela. Tribulación de la carne, yo pienso que son todos los afanes, responsabilidades, inquietudes y problemas que es asumir una familia, aunque solamente sea una pareja, una media naranja. Y añade ahora, digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Vuelve de nuevo a la misma idea, como cuando unos versículos antes nos ha hablado de la angustia que apremia. Apremiar es meter prisa. Es un acontecimiento que viene, que se nos viene encima y ante el cual hay que prepararse, hay que disponerse. El momento es apremiante. Hay grandes acontecimientos que están por venir. Por tanto, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Esto parece un disparate. Dicho así, una persona que tiene mujer o marido, ¿cómo va a vivir como si no los tuviera? ¿Acaso quiere decir esto que pueden desentenderse de su marido o de su mujer y vivir la virginidad como si la otra parte pudiera ser unilateralmente defraudada? De ninguna manera. Y digo de ninguna manera porque lo entendemos en el contexto de todas las cosas que añade Pablo. Se las voy a leer para después comentarlo y ver el sentido correcto que debe tener. Los que tienen mujer viven como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. ¿Qué está diciendo? El no dejarnos atrapar más de lo necesario por las inquietudes propias de todas estas actividades humanas lícitas. Las que son ilícitas, no hay que hablar de ellas. Lo que constituye el pecado debe ser rechazado. Y todo el mal que nos venga de él, en el fondo nos lo habremos buscado si hemos pecado de una forma deliberada, libre y consciente. Los que tienen mujer que vivan como si no la tuvieran, es decir, tratando de superar todas esas pequeñeces, pequeños problemas, inquietudes superficiales que turban la paz de los hombres, que inquietan a la misma convivencia amorosa de los miembros de la familia. Eso no lo quiere Dios. También la familia es un santuario de Dios, es iglesia doméstica, es lugar de culto. Por tanto, todo lo que disponga mejor para este culto familiar, este culto doméstico, mejor. Desentenderse, como digo, de los pequeños problemas para vivir plenamente atentos a lo central, a la verdad central de nuestra vida. Cristo que vino, que murió por nosotros, vendrá un día acompañado por los santos ángeles sobre las nubes del cielo. Y hay que esperarle, y hay que aguardarle. Hay que vivir esa vigilancia que el Señor recomendó a sus discípulos en el Evangelio. En ese sentido, los que tienen mujer como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, porque quizás lloran por asuntos mundanos, y no hay que sufrir tanto por estos problemas
mundanos. Ni siquiera hay que llorar tanto por las enfermedades, por la separación de los seres queridos, por los reveses de la fortuna. Claro que hace sufrir, claro que habrá que llorar. Sin embargo, como si no lloraran. ¿Por qué? Porque ponemos la esperanza mucho más allá de este mundo que pasa. Recordemos esta idea de este mundo que pasa. Igualmente los que están alegres como si no se alegraran, porque la alegría también hay que ponerla en el Señor y no en pequeños éxitos, triunfos humanos. No es el conjunto de las circunstancias que se alían para que todo suceda conforme a mis planes, mis preferencias, mi voluntad. Ese no es el verdadero motivo de la alegría. Por eso los que están alegres en el mundo como si no se alegraran de él, podríamos añadir. Los que compran como si no poseyeran. Hay que comprar, pues los alimentos de cada día, por ejemplo, y el vestido y las cosas necesarias para vivir, para sobrevivir en este mundo. Pero que los que compren como si no poseyeran, como si no convirtieran todo en una posesión exclusiva para su disfrute personal. Los que compran luego harán muy bien, no solamente atendiendo a sus propias necesidades, sino también a las necesidades de los pobres, y compartiendo y ayudando en lo que pueden y como pueden y a quienes pueden. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque incluso el negociar en este mundo es una forma de vivir y de trabajar, y también de permitir vivir y dar trabajo a otras personas. Pero que esto se realice como si no se disfrutara de esto. ¿Por qué? Porque nuestro gozo, nuestro deseo de disfrute, nosotros lo tenemos en el cielo. Y en definitiva, y son las últimas palabras de este texto que hemos escuchado, porque la representación de este mundo se termina. Se terminará un día, cuando el Señor lo disponga, cuando, como dice San Pablo, al son de la trompeta, porque la trompeta sonará, seamos convocados al juicio. Pero también la representación de este mundo se termina mucho antes, para cada uno de nosotros, cuando se acerque, cuando llegue el momento de nuestra muerte. Todo eso a lo que le habíamos dado una importancia fundamental, lo que constituían nuestros problemas, nuestras angustias, o nuestras alegrías, o nuestro disfrute, todo eso pasará, terminará con la muerte. Y tenemos que vivir llenos de sabiduría cristiana, valorando y apreciando lo que es para siempre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.